En una ciudad donde el bullicio era constante y el sol caía con dureza sobre las piedras blancas, un hombre se encontraba solo frente a su mesa. Delante de él, una torre de monedas brillaba con arrogancia. Cada una de ellas era fruto de un acuerdo, de una deuda cobrada, de un impuesto que arrancaba suspiros. Era plata romana, dura y fría, que no olía a casa, ni a honra, ni a familia. Solo olía a poder, a distancia. Su nombre era Leví, aunque casi nadie lo llamaba así. Para la mayoría era solo el publicano, una sombra indeseada a las puertas de Capernaum. Para muchos, un traidor. Para algunos, un ladrón con licencia. Pero por dentro, aquel hombre tenía nombre, historia, recuerdos e incluso fe olvidada. ¿Te conmovió esta historia? Si Mateo pudo encontrar un nuevo comienzo, tú también puedes. Suscríbete ahora para descubrir más relatos que transforman, inspiran y despiertan la fe. Cada semana, nuevas historias bíblicas contadas como nunca antes, con profundidad, emoción y significado. Activa la campanita para no perder ningún capítulo. Comparte este video con alguien que necesite recordar que siempre hay un camino de regreso. Este canal no es solo contenido, es una comunidad y tú ya formas parte de ella. Mientras repasaba los números en su tablilla de cera, fingía que no escuchaba los murmullos, las madres que apretaban la mano de sus hijos al pasar, los comerciantes que evitaban mirarlo a los ojos, los antiguos amigos que ahora cruzaban de calle. Y sin embargo, nadie sabía lo que él sabía, que no todo había sido codicia, que a veces uno elige sobrevivir, no por maldad, sino por cansancio. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Alguna vez fuiste definido por un error, por una decisión, por algo que los demás decidieron que tú eras, sin dejar espacio para explicaciones? Mateo, así lo llamaremos, porque ese sería el nombre que marcaría su nuevo comienzo, estaba acostumbrado al rechazo. Ya no dolía, al menos eso creía, hasta que aquel día algo interrumpió su rutina. No fue un terremoto, no fue una visión en el cielo, fue un hombre, uno solo, entre la multitud, y sus ojos, y sus pasos que se dirigían hacia él. Nadie se acercaba a un publicano si no era por obligación o amenaza. Pero este hombre no parecía ni temer ni despreciar. Caminaba con la calma de quien no debe nada a nadie, y sin embargo, carga con todo. Mateo lo reconoció de inmediato. Los rumores ya hablaban de él. Un tal Jesús de Nazaret. Un rabino distinto que sanaba enfermos y hablaba de un reino que parecía al revés. Cuando sus miradas se cruzaron, Mateo no tuvo tiempo de preparar una defensa. Tampoco recibió una acusación, solo dos palabras que atravesaron como una espada su alma endurecida. «Sígueme». Y en ese instante todo cambió. Antes de que Jesús lo llamara, Mateo vivía dentro de una rutina perfectamente estructurada y completamente vacía. Cada mañana despertaba en una casa silenciosa. No había niños corriendo por los pasillos, ni esposa preparando pan, ni nadie esperándolo en la mesa. Solo él, su túnica impecable y sus cuentas por cobrar. Las paredes estaban adornadas con objetos que solo un recaudador podía pagar. Cerámicas finas, tapices de damasco, vino costoso. Pero la riqueza no llenaba el hueco en su pecho. A veces, al despertar, pensaba, ¿y si hoy no voy a la mesa? ¿Y si camino hacia el otro lado del mar y desaparezco? Pero nunca lo hacía, no por cobardía, por costumbre. Su historia no había comenzado mal. Era hijo de una familia judía tradicional. Su padre, un hombre recto, le había enseñado desde pequeño los salmos, las fiestas, las promesas del Altísimo. Su madre solía cubrirlo por las noches y oraba por él en voz baja. Cuando era niño, Mateo repetía los versos de la Torá con alegría. Creía, soñaba, pero la vida, con sus vueltas, lo fue empujando en otra dirección.
No era rebelde, solo pragmático. Vio que otros jóvenes, aun siendo piadosos, pasaban hambre. Vio que la opresión romana no distinguía entre inocentes y culpables. Y cuando le ofrecieron un puesto como recaudador de impuestos, dudó, pero la seguridad pesó más que la fidelidad. Aceptó. Ese día fue como una muerte lenta. Sus amigos dejaron de visitarlo. Su nombre fue borrado de los registros de la sinagoga. Su padre, al enterarse, no gritó ni golpeó la mesa. Solo lo miró y se fue. Esa fue la última vez que vio a su padre. Mateo intentó convencerse de que lo hacía por necesidad, que alguien tenía que cobrar los impuestos, que al menos él era justo con los comerciantes, que no robaba como otros, pero en el fondo sabía que había cruzado una línea invisible, una línea que, para los suyos, no tenía retorno. Las calles de Capernaum eran su escenario de soledad. Caminaba entre la gente, pero era como si no existiera. Si compraba pan, se lo tiraban sin mirarlo. Si saludaba, recibía silencio. Las madres lo usaban como ejemplo. Pórtate bien, o acabarás como él. Había aprendido a soportarlo todo, a encoger los hombros, a fingir que no le importaba. Pero en las noches, cuando el silencio lo rodeaba, los recuerdos lo atacaban sin piedad. La risa de su hermana, los abrazos en las fiestas, el olor del pan de su madre, todo eso era ahora pasado inalcanzable. Una noche, cansado de su propia existencia, salió sin rumbo. Caminó hasta las afueras de la ciudad, donde el mar tocaba las rocas en silencio. Allí, solo, se sentó y dejó caer una moneda al agua. La observó hundirse hasta desaparecer. «Eso soy yo», murmuró. Fue en ese lugar que por primera vez en mucho tiempo oró. No una oración perfecta ni estructurada, solo un susurro. «¿Aún me ves?». No hubo respuesta, ni una señal, ni una voz del cielo. Pero desde esa noche algo cambió. Volvió a su rutina, sí, pero ya no con la misma seguridad. Comenzó a dudar, a preguntarse si realmente ese era el camino. A escuchar con atención los rumores que llegaban del otro lado del mar, un rabino que hablaba diferente, que sanaba, que perdonaba, que no rechazaba a los pecadores. Mateo lo escuchaba todo, sin demostrar emoción, pero por dentro algo se encendía. ¿Sería posible que alguien como él pudiera tener otra oportunidad? No se atrevía a esperarlo. Había aprendido a no ilusionarse, pero no podía evitarlo. Y entonces, un día cualquiera, mientras hacía cuentas como siempre, lo vio. Jesús. No caminaba como los otros maestros, no venía rodeado de nobleza ni de orgullo. Era sencillo, pero su mirada era como un fuego tranquilo. No lo miró como un juez, lo miró como quien ve más allá del disfraz. Mateo bajó la vista. Estaba seguro de que lo iba a reprender, pero entonces escuchó esas dos palabras: «Sígueme». Y todo el rechazo, el abandono, el dolor se derrumbó, porque por primera vez en mucho tiempo alguien lo había mirado sin condena. Alguien lo había llamado por lo que podía ser, no por lo que había sido. No pidió explicaciones, no negoció, no miró atrás. Se levantó y lo siguió. Era una mañana como cualquier otra. Las calles comenzaban a llenarse de comerciantes. El bullicio habitual tomaba vida entre los puestos de verduras, especias y telas, y el aire cargado de sal se mezclaba con el olor del pan recién horneado. Mateo ya estaba en su puesto, acomodando los rollos con los registros del día anterior. Con la mirada baja y los dedos manchados de tinta, hacía cálculos rápidos mientras el ruido de las monedas chocando entre sí marcaba el ritmo de su jornada. Nada parecía diferente, hasta que la multitud se detuvo. Un murmullo recorrió la calle como una ola. Algunos se asomaron por las ventanas, otros salieron de sus tiendas. Había un movimiento extraño, un cambio en la atmósfera que Mateo no supo explicar. Alzó los ojos por instinto, entonces lo vio. Era un hombre de estatura común,
túnica sencilla, sin escolta, sin insignias, pero tenía algo distinto, caminaba sin apuro, como si cada paso tuviera propósito. La gente lo seguía, no por obligación, sino por algo más, algo que Mateo no entendía, pero que lo inquietaba. Jesús, sí, lo había oído mencionar. No por los escribas ni por los fariseos, mas por la gente común, pescadores, mujeres, enfermos. Todos hablaban de sus palabras y de cómo sanaba a los que nadie quería tocar. Algunos decían que era profeta, otros que era simplemente un loco, pero todos coincidían en algo: su mirada tenía peso, y ahora esa misma mirada se dirigía hacia él. Jesús caminó derecho hacia la mesa del recaudador. El ruido alrededor pareció desvanecerse. Los vendedores dejaron de hablar. Hasta el viento pareció detenerse. Mateo sintió que el pecho se le cerraba. ¿Iba a acusarlo? ¿A exponerlo delante de todos? ¿A llamarlo por lo que todos decían que era? Pero Jesús no alzó la voz. No lo señaló, no lo juzgó. Solo dijo dos palabras: sígueme. Nada más. Ninguna explicación, ninguna promesa, solo una invitación. En ese instante, Mateo no pensó en sus registros, ni en sus monedas, ni en lo que los demás dirían. Tampoco preguntó a dónde irían ni qué sucedería después. Algo dentro de él, que llevaba años adormecido, se despertó. Fue como si aquellas palabras tocaran algo que había permanecido escondido bajo el polvo del tiempo y la culpa. Se levantó, dejó todo, no por impulso, sino por claridad, porque por primera vez alguien lo había visto, realmente visto, no como traidor, ni como recaudador, ni como vergüenza. Lo había visto como un hombre capaz de comenzar de nuevo, y ese hombre era Jesús. Las monedas quedaron sobre la mesa, los libros abiertos, los soldados lo miraron sin entender, la gente murmuraba, algunos se escandalizaban, otros no creían lo que veían, pero Mateo no miró atrás, dio un paso, luego otro, y comenzó a caminar al lado de aquel que lo había llamado sin condiciones, sin méritos, sin explicación. A partir de ese momento, su historia cambió para siempre, no porque él lo mereciera, sino porque fue escogido. Mateo no tardó en tomar una decisión. Tras dejar atrás su antigua vida, sintió la necesidad de hacer algo que reflejara la magnitud de lo que acababa de vivir. No podía callar lo que había sucedido, no después de tanto silencio. Su casa, amplia y decorada con objetos finos, que alguna vez fue símbolo de su aislamiento, se transformaría en escenario de algo completamente distinto. Aquella residencia, antes fría y reservada, se abriría por primera vez a risas, voces y esperanza. La idea era sencilla pero poderosa: preparar una cena en honor a aquel que lo había llamado sin condiciones. No sería un evento elegante ni reservado. Quería que todos los que, como él, vivían a los márgenes se sintieran bienvenidos. Viejos colegas, personas de mala fama, vecinos que siempre caminaban con la cabeza baja. Todos serían invitados. El día llegó. Los sirvientes se movían con prisa. Se cocinaba pan en horno de barro. El olor del cordero asado se mezclaba con el de hierbas dulces, y las lámparas de aceite comenzaban a iluminar los rincones de la sala principal. Jesús llegó con varios de sus seguidores: Pedro, Andrés, Juan, hombres que hasta hace poco vivían del mar y ahora seguían los pasos de un maestro que desafiaba las normas. Mateo los recibió con una sonrisa tímida, aún sorprendido de que ahora compartía camino con ellos. Nadie lo había obligado a ofrecer ese encuentro, pero sentía que era lo correcto, no por apariencia, sino por gratitud. Los primeros en llegar fueron los que nadie quería ver en público. Hombres rudos, mujeres con pasados complejos, jóvenes marcados por decisiones equivocadas. La mayoría miraba con desconfianza. Algunos incluso dudaban en entrar. Pero Jesús los saludó uno a uno. No con sermones, sino con mirada limpia, no con distancia, sino con cercanía.
Se sentaron en torno a la mesa baja, recostados en cojines. Compartieron comida, conversación y un silencio que no era incómodo, sino reparador. Desde fuera, algunos observaban con asombro. En especial, varios fariseos que habían escuchado rumores sobre aquel extraño grupo. Ver al maestro compartir mesa con recaudadores y gente considerada indigna les resultaba inaceptable. Uno de ellos, con tono sarcástico, murmuró a los discípulos que se encontraban cerca de la puerta: ¿Cómo puede su maestro comer con esa clase de personas? La pregunta no era inocente. Buscaba desacreditar, mostrar que Jesús no entendía las reglas, que su compañía era impropia de un hombre de Dios. Pero Jesús, sin inmutarse, respondió con serenidad: Los sanos no necesitan médico, sino los enfermos. No vine a llamar a los justos, sino a quienes saben que necesitan ser restaurados. Sus palabras fueron como una ráfaga de aire limpio. No eran un ataque, eran una revelación. Mostraban una forma distinta de entender la fe, no como club de perfectos, sino como refugio de los rotos. Mateo escuchó en silencio, sintiendo que cada frase confirmaba lo que había vivido. No era un error que estuviera allí, era propósito. Durante la cena el ambiente se fue llenando de algo nuevo. No era solo comida lo que compartían, era dignidad recuperada, era el gozo de saberse vistos, no como números ni como problemas, sino como personas. Jesús no predicó un sermón, no lo necesitó. Su presencia, su risa, su disposición a escuchar bastaban. Mateo, observando todo, comprendió que esa noche no era solo un gesto de agradecimiento, era una señal de lo que vendría. Una nueva forma de entender a Dios, no desde el temor, sino desde el vínculo. Cuando los invitados comenzaron a marcharse, uno de ellos, un joven con rostro endurecido por la calle, se detuvo antes de salir y le dijo a Mateo: «Nunca nadie me había invitado a su mesa». Mateo no respondió, solo asintió, con los ojos llenos de algo que no había sentido en años: paz. Después del banquete, Mateo no volvió a ser el mismo. No solo había cambiado su rutina, algo más profundo se estaba reconfigurando dentro de él. Ya no vivía entre papeles y monedas, sino entre caminatas, conversaciones inesperadas y silencios que decían más que 1000 palabras. Jesús no impuso reglas ni exigió méritos. Lo acogió como era, con su pasado aún fresco y su corazón en construcción. Para Mateo, cada día se convirtió en una escuela viviente, y el maestro en el más impredecible de los instructores. Viajaban de aldea en aldea, a veces a pie, otras en pequeñas barcas. Cada sitio traía un nuevo rostro, una historia distinta, una necesidad urgente. Y Jesús los enfrentaba con la misma disposición, sin prisas, sin máscaras. Mateo observaba todo. Aunque hablaba poco, su mirada lo absorbía todo. Llevaba consigo pequeñas tablillas enceradas donde, en los descansos, anotaba frases, gestos, imágenes, no por obligación. Lo hacía por impulso, como si presintiera que algún día todo eso tendría que ser contado. Entre los compañeros de viaje, la diversidad era evidente. Pedro, impulsivo y directo; Juan, reflexivo y cercano; Simón, marcado por antiguas luchas políticas. Todos diferentes, todos convocados por la misma voz. Mateo, antiguo cobrador, sentía al principio cierta distancia, no por desprecio, sino por inseguridad. ¿Qué tenía él en común con pescadores o activistas? ¿Cómo podía un hombre acostumbrado al cálculo formar parte de una misión espiritual? Pero Jesús nunca lo hizo sentir fuera de lugar. Cierta tarde, después de enseñar a una multitud cerca del lago, Jesús se acercó a él mientras arreglaban los sacos de viaje. No le habló de teología ni de leyes, solo le dijo: «Tú ves cosas que otros no ven». Mateo no supo cómo responder, pero esas palabras lo acompañaron durante días. Comenzó a notar detalles: los ojos de una madre mientras su hijo era sanado,
la reacción silenciosa de un anciano al escuchar una parábola, la tensión en los líderes religiosos al ser desafiados por Jesús. Todo tenía un significado oculto, todo era enseñanza. Una noche, mientras descansaban cerca de un campo, Jesús relató varias historias. Habló de un hombre que halló un tesoro escondido y vendió todo lo que tenía para comprar el campo. Mateo se quedó pensativo. «Eso hice yo», susurró para sí. «Dejé todo por algo que aún estoy descubriendo». Poco a poco dejó de sentirse un extraño. Empezó a encontrar su sitio, no por lo que sabía, sino por lo que estaba dispuesto a aprender. La cercanía constante con Jesús lo transformaba de formas que ni él comprendía del todo. Había momentos difíciles también. No todo era milagro y alegría. A veces eran rechazados en pueblos enteros. En otras ocasiones, los líderes religiosos los enfrentaban con hostilidad. Pero Jesús no se desviaba. Seguía enseñando, sanando, acogiendo. Mateo admiraba especialmente cómo el maestro respondía a las provocaciones. No con violencia, sino con sabiduría. No con condena, sino con preguntas que desarmaban incluso a los más cerrados. Una mañana, después de haber pasado la noche en oración, Jesús les habló sobre el perdón. No como un concepto abstracto, sino como una decisión diaria. Mateo sintió un nudo en el pecho. Pensó en quienes lo habían despreciado, pero también en aquellos a quienes él había lastimado desde su antiguo puesto. El perdón era un puente, y él aún estaba en mitad del camino. En otra ocasión, escuchó a Jesús decir: «Dichosos los misericordiosos, porque recibirán misericordia». Esa frase se le quedó grabada. Comprendió que el reino no se trataba de reglas, sino de transformación. No era un código de conducta, sino un estilo de vida radicalmente distinto. El tiempo pasó. Los días con Jesús no eran previsibles. Cada amanecer traía lo inesperado, pero Mateo, sin saber cómo, se sentía en casa. Ya no era solo un seguidor. Comenzaba a entender que su historia tenía un propósito, que sus errores no eran el final, que su sensibilidad, su capacidad de observar y registrar eran dones al servicio de algo mucho mayor. Y así, entre caminos polvorientos, multitudes asombradas y noches de reflexión, Mateo dejó de ser el que cobraba para convertirse en el que comprendía. El que con cada paso aprendía no solo del Maestro, sino también de sí mismo. La primavera había llegado a Jerusalén, pero el ambiente no era de celebración. A pesar del bullicio por la fiesta de Pascua, un aire espeso cubría la ciudad. Las calles estaban llenas de peregrinos, soldados vigilantes y susurros nerviosos. Mateo sentía en el pecho una mezcla de ansiedad y confusión. Había aprendido a confiar en Jesús, pero las señales eran preocupantes. Días antes habían entrado juntos a la ciudad, entre ramas de palma y cantos de júbilo. La gente lo llamaba el Hijo de David. Pero para Mateo, que había vivido entre bastidores del poder, algo no encajaba. Sabía que un recibimiento así podía volverse en contra de quien lo recibía. Y rápido. Jesús no parecía preocupado. Seguía enseñando, confrontando, abrazando. Cada palabra suya era una chispa que encendía los corazones, pero también inflamaba la ira de los líderes religiosos. Ellos veían en él una amenaza, y la amenaza debía ser eliminada. Una noche, mientras compartían pan y vino en una sala sencilla, Jesús habló de traición. «Uno de ustedes me entregará», dijo. El silencio cayó como una losa. Mateo miró a su alrededor. Todos parecían desconcertados, hasta que Judas salió con prisa. No pasó mucho tiempo. Horas después, mientras el cielo seguía oscuro, soldados llegaron al jardín donde Jesús oraba. Judas los guiaba. El beso fue la señal. Todo se volvió caos, espadas desenfundadas, gritos, confusión. Jesús no huyó, no se resistió, solo dijo: «¿A quién buscan?», y se entregó. Mateo
Paralizado por el miedo, no pudo moverse. Quiso hacer algo, pero sus pies no respondieron. Cuando se dio cuenta, corría por callejones vacíos, con el corazón golpeando su pecho como un tambor. Durante el resto de esa noche vagó sin rumbo. Se encontró con Pedro, con Juan, con otros discípulos. Todos estaban desorientados. Nadie sabía qué hacer. Nadie tenía respuestas. Jesús había sido llevado ante las autoridades. Primero los sacerdotes, luego al gobernador romano. Al amanecer, la noticia cayó como un rayo. Pilato había cedido. La sentencia era clara: crucifixión. Mateo no podía entenderlo. Aquel que había levantado paralíticos, devuelto la vista a ciegos, resucitado muertos, ahora sería ejecutado como un criminal. La injusticia era brutal, pero la maquinaria del poder no se detenía. Acompañó de lejos el recorrido hacia el Gólgota. No se atrevía a acercarse. Se escondía entre sombras, detrás de columnas, entre la multitud. Vio la cruz, escuchó los martillazos, observó cómo Jesús era levantado, colgado entre el cielo y la tierra. El sol, que solía calentar sin piedad, comenzó a oscurecerse. Un manto de tinieblas cubrió el mediodía. La gente empezó a inquietarse. Algunos se burlaban, otros lloraban en silencio. Mateo se sintió impotente. No podía mirar por mucho tiempo, pero tampoco podía marcharse. Recordaba cada palabra, cada gesto, cada enseñanza, todo lo que Jesús había dicho. Terminaba así. En un momento escuchó el grito: «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Fue un sonido que atravesó la piel, luego el silencio y finalmente un susurro: «Todo está cumplido». El temblor de tierra sacudió la ciudad, las piedras se partieron, el velo del templo, según contaron luego, se rasgó de arriba abajo. Jesús había muerto. La tarde se volvió más fría. José de Arimatea, un hombre de influencia, consiguió permiso para sepultarlo. Mateo, aún en shock, observó desde lejos cómo envolvían el cuerpo y lo colocaban en una tumba nueva. Una piedra grande cerró la entrada. El sábado fue el día más largo de su vida. Jerusalén seguía con sus rituales, pero para Mateo todo estaba detenido. No comió, no habló, solo pensaba. Recordaba la voz de Jesús hablando del tercer día. ¿Era literal? ¿Era simbólico? ¿Había esperanza? Al amanecer del primer día de la semana todo cambió. Golpes en la puerta lo despertaron. Era María Magdalena. Su rostro brillaba con algo que Mateo no había visto en nadie desde hacía días. «¡Está vivo!», gritó sin respirar. «Lo vi, la tumba está vacía». Al principio pensó que era delirio, tal vez una ilusión provocada por el dolor. Pero otras mujeres llegaron, y luego Pedro y Juan fueron a verificar. Volvieron sin respuestas, pero confirmaron: el sepulcro estaba abierto, el cuerpo ausente, los lienzos acomodados. Mateo no sabía si llorar o reír, sentía miedo, emoción, incredulidad. Pero esa misma tarde, mientras estaban reunidos con las puertas cerradas, sucedió lo impensable. Jesús apareció, sin abrir puertas, sin hacer ruido. Estaba allí, real, no era un fantasma. Mostró sus manos, su costado, habló con la misma voz de siempre. «Paz a ustedes», dijo. Mateo cayó de rodillas. No preguntó cómo, no exigió pruebas, solo supo que estaba frente a la verdad. El hombre que lo había llamado junto a su mesa de impuestos ahora lo miraba con los mismos ojos, pero esta vez con las marcas del sacrificio. Durante los días siguientes, Jesús se apareció varias veces. En caminos, en casas, junto al mar, comía con ellos, enseñaba, explicaba las Escrituras como nunca antes. Todo cobraba sentido. Las parábolas, las promesas, la cruz, todo era parte de un plan más grande. Mateo escuchaba, escribía, memorizaba.
Ya no solo observaba como antes, ahora comprendía. La muerte no había vencido, el fracaso no había sido el final. El reino anunciado no era solo un ideal, era una realidad en marcha. Jesús no solo los había salvado, les había dado una misión. Y Mateo, que un día fue excluido por su propio pueblo, ahora formaba parte de la fundación de algo eterno. Después de la resurrección, nada volvió a ser como antes. La rutina desapareció, el miedo se disipó. La misión empezó a tomar forma. Jesús ya no estaba presente como antes, pero su mensaje ardía dentro de cada uno de sus seguidores. Mateo, que había sido testigo silencioso de todo, comenzó a sentir un impulso que no podía ignorar. Cada palabra que recordaba, cada gesto que había observado, le parecían ahora demasiado importantes para quedar solo en la memoria. Las escenas vividas no eran solo recuerdos, eran semillas de algo que debía crecer, multiplicarse, llegar más lejos. Durante las semanas que siguieron, mientras la comunidad de discípulos se fortalecía, Mateo se dedicaba a ordenar sus notas. Aquellas pequeñas tablillas de cera que usaba para registrar frases sueltas y parábolas se convirtieron en un mapa de experiencias. A veces se sentaba en silencio durante horas, tratando de reconstruir diálogos, ubicaciones, expresiones. Pero no fue fácil comenzar. Por momentos dudaba. ¿Era él la persona indicada para escribirlo? ¿No sería mejor que otro lo hiciera? Había hombres más elocuentes, más antiguos en la fe. Sin embargo, cada vez que pensaba en quedarse callado, una voz interior lo empujaba a escribir, no por orgullo, sino por fidelidad. Fue entonces cuando empezó a redactar. No lo hizo en una sola noche ni de forma mecánica. El proceso fue lento, casi artesanal. Como quien reconstruye una casa desde sus cimientos, Mateo fue entrelazando recuerdos, testimonios y enseñanzas. Se estableció en una ciudad con una comunidad creciente de creyentes. Allí encontró paz, apoyo y tiempo para dedicarse a su tarea. Algunos estudiosos modernos sugieren que fue en Antioquía, aunque los detalles precisos se han perdido con el paso de los siglos. Mateo no escribió una simple biografía. Su intención era más profunda. Quería mostrar que aquel hombre que un día le dijo, «Sígueme», era, en realidad, el cumplimiento de todas las promesas antiguas. Que Jesús no fue un maestro más, sino el Mesías anunciado desde tiempos remotos, que su historia conectaba con la de Abraham, David, Moisés, y con cada persona dispuesta a creer. Por eso comenzó su relato con una genealogía, no por formalidad, sino para dejar claro que Jesús tenía raíces, que no apareció de la nada, sino que formaba parte de un linaje que Dios había preparado con precisión. Mientras escribía, Mateo revivía todo: los milagros, las miradas, las caminatas bajo el sol, las noches en vela escuchando parábolas junto al fuego. Cada capítulo que redactaba era una forma de volver a caminar al lado del Maestro. Cada línea era un acto de amor. Su texto se fue estructurando poco a poco. A diferencia de otros relatos, Mateo decidió organizar las enseñanzas de Jesús en bloques claros. Agrupó discursos completos, como el famoso sermón en la ladera del monte, donde Jesús hablaba del carácter de los bienaventurados, del perdón, de la humildad, del verdadero sentido de la ley. En ese sermón, Mateo encontró el corazón del reino. Allí comprendió que la transformación no era solo externa, sino interior, que Jesús no buscaba cumplir normas por cumplir, sino formar corazones nuevos. Además de los discursos, Mateo incorporó historias que mostraban la compasión del Maestro, la curación de un leproso con solo tocarlo, el perdón a una mujer despreciada por todos, la paciencia con los discípulos cuando no entendían nada. Eran escenas que hablaban de un Dios cercano, que no se escondía detrás del templo, sino que caminaba entre la gente, sanando, restaurando, abrazando.
También relató los momentos de conflicto. No evitó los choques con los fariseos, ni las tensiones con las autoridades. Sabía que seguir a Jesús no era cómodo ni popular. Lo vivió en carne propia, pero también sabía que la verdad debía contarse completa. Uno de los puntos más delicados para Mateo fue escribir sobre la traición. Judas, su antiguo compañero, había entregado al maestro por unas pocas monedas. Mateo, que conocía bien el poder destructivo del dinero, sintió un dolor particular al recordar ese episodio, pero no lo omitió. Porque el Evangelio no es la historia de hombres perfectos, sino de una gracia que transforma incluso lo roto. Al llegar al final, Mateo describió con detalle la pasión, muerte y resurrección, no como una tragedia, sino como una victoria, no como el fin de una historia, sino como el comienzo de una nueva era. Y entonces escribió la gran comisión: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Esas palabras resonaban en su interior como un eco constante. No solo las había oído, las había visto cumplirse. La fe ya no era solo de un pueblo, ahora era para todos. Cuando terminó su manuscrito, Mateo lo repasó con cuidado. No lo firmó con orgullo. De hecho, durante años el texto circularía sin nombre, pero quienes lo leyeron sabían que solo alguien que había vivido desde dentro la historia podía narrarla con esa cercanía. El Evangelio de Mateo se convirtió en una puerta. A través de él, miles conocerían a Jesús. No al Jesús de los rumores, sino al verdadero, al que llama sin condiciones, al que perdona sin límites, al que transforma con solo mirar. Mateo, aquel cobrador que un día fue evitado por todos, ahora hablaba al mundo, no desde una sinagoga ni desde un trono, sino desde el silencio de su pluma. Su vida, antes marcada por la codicia, se había convertido en instrumento de esperanza. El recaudador se hizo cronista del reino. Y su voz, que una vez fue ignorada, ahora susurraba al oído de generaciones: síguelo, vale la pena. El relato estaba terminado, pero Mateo no detuvo su camino. Para él, narrar la vida de Jesús no fue un cierre, sino una puerta que se abría hacia nuevos horizontes. El mensaje debía avanzar, romper fronteras, alcanzar corazones más allá de su tierra natal. Con el pergamino cuidadosamente enrollado y una determinación renovada, emprendió viaje. No llevaba escoltas ni buscaba prestigio. Solo un propósito lo guiaba: compartir lo que había visto con sus propios ojos. No era orador de multitudes, era sembrador de palabras. Recorrió caminos de polvo y selvas desconocidas. Visitó aldeas pequeñas donde nadie había escuchado hablar del Nazareno. En cada rincón contaba la historia que transformó su alma. Un hombre que llamó a los rechazados, que sanó sin pedir nada a cambio, que perdonó a traidores y dio su vida por todos. Los detalles de sus viajes se perdieron con el tiempo. Algunas voces antiguas aseguran que predicó en Etiopía. Otras lo ubican en Persia o incluso en India. Lo cierto es que no dejó de moverse. Sabía que su tarea no era quedarse donde era comprendido, sino llevar luz donde aún reinaba la oscuridad. Donde iba, enseñaba. No con discursos rebuscados, sino con sencillez. Abría su corazón, compartía su experiencia y dejaba que el Espíritu hiciera el resto. Muchos se acercaban, no por obligación, sino por hambre de sentido. Mateo no imponía, invitaba. Pero también enfrentó rechazo. En ciertos lugares, su mensaje fue visto como una amenaza. Hablar de un rey crucificado, de una fe sin fronteras, incomodaba a quienes gobernaban con miedo. Mateo lo sabía. Aún así, no retrocedió. Su último destino sigue envuelto en misterio. Algunos dicen que fue capturado por autoridades locales. Otros, que fue atacado por quienes se oponían a sus palabras. Lo que no se discute es que su fin fue consecuencia de su fidelidad. No murió con temor. Según se cuenta, enfrentó la muerte con la misma paz con la que vivió su fe.
Incluso al caer, sus labios susurraban las palabras de aquel que lo había llamado un día. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Mateo, el que fue marginado por su pasado, terminó su vida anunciando esperanza. Su última misión no fue escribir, sino encarnar el Evangelio. Y así, aunque su voz se apagó, su testimonio sigue hablando al mundo. Tal vez lo más asombroso de la historia de Mateo no sea cómo fue llamado, ni siquiera lo que escribió, sino quién era cuando todo comenzó. No era un líder respetado, ni un sabio buscado por las multitudes. Era solo un hombre con heridas, errores y cicatrices, y aún así fue elegido. No hubo grandes señales celestiales, no fue el centro de atención en la sinagoga, solo una mirada, una voz, una invitación que cambió para siempre su dirección. Y eso nos deja una pregunta inevitable. ¿Y si esa misma invitación sigue siendo pronunciada hoy? Quizá tú también hayas sentido el peso del rechazo. Tal vez cargues culpas que te impiden mirar hacia adelante. Es posible que, como Mateo, hayas creído que tus decisiones pasadas cerraron todas las puertas, pero esta historia demuestra lo contrario. La gracia no busca a los perfectos, va detrás de quienes han caído. No depende de logros ni de limpieza moral. Se trata de abrir el corazón cuando escuchas el llamado. No siempre llega en un templo. A veces aparece en medio del caos, entre facturas sin pagar, silencios prolongados o días en los que no ves sentido a nada. Jesús no pasó por la vida de Mateo para juzgarlo. Lo invitó a levantarse, y esa sigue siendo la esencia del mensaje. Hay lugar para ti, sin importar cuán lejos creas haber llegado. Mateo dejó una vida segura por algo que no podía ver, pero que intuía que valía más. No solo cambió su rumbo, fue instrumento de transformación para otros, y su voz, escrita con tinta y fe, sigue viajando por el mundo, cruzando generaciones. No necesitas fama, linaje ni sabiduría para ser parte de algo eterno. Solo disposición, coraje para dejar atrás lo que te aprisiona, valentía para decir sí cuando el mundo espera que digas no. Mateo escuchó dos palabras que redefinieron su existencia. Tú también puedes oírlas hoy. Sígueme.